Bueno, entonces vamos a hablar de anticoncepción en adolescentes. ¿Por qué un tema aparte? Porque la anticoncepción en las adolescentes pasa a ser una prioridad, sería la palabra correcta, una prioridad en vista que la adolescente tiene necesidades especiales y como tal debe ser tratada. Entonces lo primero es que decirles, cuando esto me deje, ok, reportar mis conflictos de intereses. He recibido de Laboratorios Grunenthal algún auspicio para asistir a congresos. Es sabido por todos. Pero la información que voy a dar en este momento es totalmente basada en evidencia. Para iniciar debemos decir que la anticoncepción es un derecho y es un deber de las adolescentes que ellas puedan exigir contar con un método anticonceptivo. En el mundo, en Venezuela también se incluye dentro de este grupo, todo adolescente mayor de 14 años puede solicitar anticoncepción sin el consentimiento de sus padres, simplemente debe solicitarlo. Si tiene menos de 14 años, hay que solicitar que esté acompañada de su tutor legal. Las adolescentes tienen derecho a una sexualidad plena y responsable, que implica evitar un embarazo no planificado. Eso es supremamente importante. Ahora, no solamente un embarazo no deseado, sino también evitar una infección de transmisión sexual. Cabe destacar que cuando un adolescente consulta por un método anticonceptivo, debe considerarse que es una urgencia, es decir, atenderla, nunca rechazar, es un momento que no se debe perder, son esos momentos que son de oro en realidad, y la mayoría de los adolescentes suelen ser sanas, por lo cual la mayoría no tiene ninguna contraindicación para la indicación de anticonceptivos. Entonces, aquí hacemos una primera premisa. Esa premisa indica que para indicar anticoncepción a un adolescente no se requiere que la misma tenga la realización de ningún examen. Entonces vamos ya en este slide o en esta diapositiva, vamos a partir de algunas cosas importantísimas que decir. Una de estas es, no se debe hacer ningún examen, solamente un interrogatorio, se debe tomar la presión arterial, se debe calcular el índice de masa corporal y se debe hacer el interrogatorio y sobre todo los antecedentes. Antecedentes importantes son referentes a trombofilias en la familia directa, madre, hermanas, tías. Si alguna ha tenido un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. Entonces, presión arterial, antecedentes y calcular el índice de masa corporal. Ahora veamos qué ocurre con los números. 38% de las adolescentes alguna vez han tenido ya relaciones sexuales, estamos hablando de mujeres menores de 18 años, el 29% que son sexualmente activos, el 47% utilizó preservativo en la última relación sexual, el 22% opta por el uso de un anticonceptivo hormonal oral y el 7% opta por un método parenteral como la inyección. Algunas adolescentes optan por el uso de un dispositivo intrauterino que debería ser la primera opción, que es lo que llamamos los LARC, que luego vamos a hablar, que es anticoncepción de larga acción reversible, y pues el método doble, que es el estándar en los adolescentes, es utilizado no por un grupo muy grande, pero deberíamos encargarnos de que sea por muchas más. ¿Qué busco yo de un anticonceptivo? Debo buscar que tenga menos riesgo. Cuando yo indico un anticonceptivo, además de prevenir un embarazo, y de ahí partimos también en algo súper importante, que es que todos los anticonceptivos sirven para prevenir un embarazo. Entonces, para mí el índice de PER no es un plus para un anticonceptivo. Para mí, cuando hablo de anticoncepción hormonal oral, para mí un plus de un anticonceptivo es los beneficios no contraceptivos que yo puedo obtener. Menos incidencia de embarazo ectópico, menos incidencia de proceso inflamatorio pelviano, enfermedad inflamatoria de la pelvis, menos anemia y otros beneficios
que tienen que ver con las características, por ejemplo, de la piel, menos seborrea, menos acné, menos apertura del poro. Algunos otros beneficios que tienen que ver con el síndrome disfórico premenstrual, algunos beneficios que tienen que ver con la disminución de la dismenorrea, por ejemplo. Esos se llaman beneficios no contraceptivos de un anticonceptivo. Entonces, todos son buenísimos para prevenir un embarazo, pero debemos tener una mirada un poco más allá. Entonces, yo tengo una combinación estroprogestogénica. En esa combinación estroprogestogénica, yo debo evaluar que esta combinación me traiga bienestar físico, bienestar mental, mejoría de la apariencia. Cuando hablo de la apariencia es el acné y la seborrea. Y cuando hablo de sexualidad, que no tenga ningún efecto deleterio sobre el libido. Entonces, tengo anticonceptivos orales, inyectables, implantes, transdérmico, anillo vaginal y el famoso endosectivo o el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. ¿Qué yo voy a buscar con todos los métodos anticonceptivos hormonales? Suprimir el eje hipotálamo hipófisis ovario. Entonces, en conclusión, el efecto en los anticonceptivos hormonales, todos los métodos anticonceptivos hormonales, es un efecto antigonadotrófico. Eso es lo que voy a buscar cuando utilizo un método anticonceptivo hormonal. Entonces, los anticonceptivos hormonales orales por el etilenoestradiol, que es lo que tienen la mayoría de los anticonceptivos, tenemos anticonceptivos con etilenoestradiol, tenemos anticonceptivos con valerato de estradiol y anticonceptivos con 17-beta-estradiol, que luego lo vamos a ver, que son los combinados. Entonces, el etilenoestradiol va a tener como efecto el efecto antigonadotrófico per se, que es la supresión del FSH, por lo cual evito la foliculogénesis. Entonces tenemos concentraciones de etilenoestradiol tan bajas como 15 o tan altas como 50. Lo importante es que lo que más utilizamos, que es 20 de etilenoestradiol, 20 microgramos, 30 y 35, lo consideramos baja dosis. La progestina tiene otros efectos, además no tiene supresión del gonadostato hipotalámico, por lo cual los anticonceptivos que solamente tienen progestina, que los llamamos POP, Pill Only Progestin, pueden tener aparición de folículos ováricos o inclusive quistes si miden más de 30 milímetros, porque cuando utilizamos progestina sola no suprimimos la FSH, por lo cual hay foliculogénesis. Cuando utilizo la progestina, voy a conseguir alteración endometrial, por lo cual hace que el endometrio sea no apto para la implantación. Voy a conseguir alteración del moco, lo cual hace que el cuello uterino sea menos permeable a los espermatozoides y alteración de la motilidad ovárica. Entonces, cuando utilizo anticoncepción, como lo dije, voy a tener efectos sobre la dismenorrea. Entonces, cuando yo escojo un anticonceptivo, busco que esta combinación antiprogestogénica me complazca a la paciente en lo que ella quiere. Entonces, si una paciente tiene dismenorrea, yo voy a utilizar una progestina que tenga efecto glucocorticoide, por ejemplo, que el efecto glucocorticoide me va a permitir suprimir la COX y mejorar la dismenorrea. Entonces utilizaría, por ejemplo, clormadinona con etilenoestradiol. Si quiero disminuir la cantidad de sangrado, utilizaría Dianoges porque es que tiene efecto progestogénico más frecuente. Si quiero simplemente regularizar ciclo, puedo utilizar cualquier combinación de estroprogestogénica. Si quiero tener alguna incidencia sobre el síndrome premenstrual, voy a utilizar una combinación con drosperinona, que es un derivado de la espironolactona. Si tengo hiperandrogenismo, voy a utilizar etilenoestradiol con una progestina antiandrogénica, entiéndase, ciproterona, clormadinona, drosperinona o Dianoges. Si tengo un sangrado por miomas, puedo utilizar cualquier combinación, pero preferiblemente una que tenga más supresión endometrial, por ejemplo, también Dianoges. El dolor pélvico mejoraría con cualquier anticonceptivo, pero si es dismenorrea primaria, mejoraría con clormadinona. Y el riesgo de cáncer está disminuido con todos los anticonceptivos, sobre todo de cáncer de endometrio, de cáncer de colon y de cáncer de ovario. Bien, entonces, clasificamos los anticonceptivos según la cantidad de etilenoestradiol que tengan y según el tipo y la cantidad de la progestina. Entonces, importante reconocer que habitualmente ya en el mundo,
prácticamente en todos los países del mundo no se utilizan anticonceptivos de altas dosis de etiliestradiol, que sería 50. Utilizamos habitualmente 20, 30 o 35, que lo llamamos baja dosis, o 15, que se llama ultra baja dosis. Entonces, nos quedamos con la idea que utilizamos anticonceptivos de baja dosis. Y según el tipo y la cantidad de progestágeno, pueden ser de primera, de segunda, de tercera o cuarta generación. La generación del progestágeno se basa en el tiempo que ha tenido su aparición en el mundo, ¿okay? De acuerdo a las investigaciones. Esto está un poco difícil de pasar, no sé por qué, pero bueno, vamos a tenerle paciencia. Ok. Debemos trazar contraindicaciones e indicaciones para indicar un anticonceptivo. Debemos recordar que al indicar anticoncepción debemos utilizar los criterios de elegibilidad de la OMS o los criterios de elegibilidad del CDC, del Center Disease Control, cualquiera de los dos. Yo en lo particular prefiero los del CDC, me parece, por lo menos la aplicación del celular es mucho más flexible y mucho más fácil de utilizar. Dentro de las contraindicaciones absolutas, para tenerlo presente, el embarazo obviamente, antecedentes tromboflebitis o tromboembolismo pulmonar, eso hay que buscarlo en la aplicación porque de acuerdo al tratamiento que tenga y el tiempo de aparición podemos utilizar algunas progestinas, la enfermedad cerebrovascular, las coronariopatías, el cáncer de mama es categoría 4 para todos los anticonceptivos hormonales orales o toda la anticoncepción hormonal. El cáncer hepático, pues sabemos que el metabolismo de los anticonceptivos es hepático. El sangrado genital sin diagnóstico, lo que se llama un sangrado uterino anormal que no tenga causa reconocida. La ictericia colestasis del embarazo en una mujer que ya haya utilizado anticonceptivos y la diabetes que tenga alteraciones microvasculares. Contraindicaciones relativas, el tabaquismo. Si fuma más de 15 cigarros al día es una contraindicación absoluta. Si fuma menos de 15 es una contraindicación relativa. La dislipidemia, pues preferiríamos utilizar valerato de estradiol o 17 beta estradiol antes de etinilestradiol por la recirculación hepática que tiene el etinilestradiol. La diabetes no descompensada, la epilepsia. La epilepsia es porque tenemos lo que se llama inducción del metabolismo. Los inductores del metabolismo disminuyen la eficacia de los anticonceptivos, entonces en pacientes que utilizan anticonvulsivantes preferimos implantes o dispositivos intrauterinos. La varices es relativo, habría que ver cómo está y que si la paciente no ha hecho nunca una tromboflebitis no sería una contraindicación. El melanoma, glaucoma, hipertensión arterial no tratada, la anemia de células falciformes, la interacción con otras drogas, sobre todo drogas inductoras del metabolismo, la historia familiar de antecedentes cerebrovascular o infartos y antecedentes o fracasos en el uso de anticonceptivos hormonales orales. Recordemos que la anticoncepción tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas es que es usuaria dependiente y la paciente debe adherirse al método. Ahora, tenemos, como le dije, anticonceptivos de altas dosis, que sería dependiente de la dosis de etinilestradiol y de baja dosis, que tenemos 20, 30 y 35. 15 es muy baja dosis y 30 es muy alta dosis. Según el gestégeno que utiliza, tenemos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Vamos a analizar los de primera generación. Aquí tenemos el levonorgestrel, es segunda generación. De primera generación, el noretinodrel y el inestrenol, que ya son inclusive progestinas que no conseguimos en algunos, que ya no conseguimos en anticonceptivos, pero sí tenemos de segunda generación el levonorgestrel, la progestina más probada, por lo cual es la progestina de mayor seguridad. De tercera generación, gestodeno, norgestimato y desogestrel, que están actualmente a disposición en el arsenal que tenemos de anticoncepción, y el etonogestrel, que es el que contiene el Implanon, o el implante transdérmico de 3 años. De cuarta generación, drosperinona, y tenemos algunos súper interesantes como el dienogej. El dienogej es la única molécula derivada de la testosterona que tiene efecto antiandrogénico. El acetato de nomegestrol, que el acetato de nomegestrol como progestina tiene una gran particularidad que es su vida media. Entonces, las pacientes que utilizan acetato de nomegestrol unido a 17 beta estradiol, porque no lo tenemos con etinilestradiol, en esquema 24/4, tienen la particularidad que los olvidos no serían muy importantes. Y tenemos ciproterona y clormadinona como de cuarta generación. Entonces, nosotros vamos a unir el etinilestradiol, el 17 beta estradiol o el valerato estradiol a una progestina de acuerdo a los intereses que tenga la paciente. Y eso lo vamos a determinar con el interrogatorio.
Bueno, esto está un poco lento, pero bueno, igual sirve para que vamos revisando lo que estamos hablando. Ok. Debemos establecer que cuando indicamos un anticonceptivo hormonal oral, va a tener pautas de tratamiento. Cuando hablamos de pauta 21+7, es 21 píldoras activas con 7 de placebo. Cuando hablamos de 24+4, es 24 activas con 4 de placebo. Y cuando hablamos de 28, generalmente son los POP, que son Pill Only Progestin. Ahora aquí hacemos una acepción. Hay una píldora que solamente tiene progestina, que es con drosperinona, que es lo que actualmente se llama el dope, y el dope tiene 24+4. Entonces, en el 24+4, que anteriormente incluíamos solamente combinaciones estroprogestrogénicas, actualmente incluimos la anticoncepción con drosperinona. Entonces, 21+7, todos los 21+7 tienen que tener 30 microgramos de etinilestradiol. Todos los 24+4 tienen 20 microgramos de etinilestradiol, y ahora tenemos en este esquema 24+4 un POP, que es la píldora que tiene solamente drosperinona. Y de los 28 tenemos dentro de los POP los que tienen levonorgestrel y los que tienen desogestrel, que sería para pacientes que tienen contraindicación de uso de estrógeno, o pacientes que están amamantando, o simplemente pacientes que no quieren utilizar estrógenos por cualquier causa. Okay. Entonces, como les decíamos, preferimos utilizar los criterios de selección de la OMS o del CDC, y cuando buscamos alguna progestina con efecto antiandrogénico, debemos tener en cuenta los 4 antiandrógenos que tenemos por excelencia. El acetato de ciproterona, que cuando hablamos de acción antiandrogénica le vamos a colocar un 100. La ciproterona tiene un detalle. Número 1, no está reconocida como anticonceptivo, según la Federación de Drogas y Alimentos. Su combinación es con 35 microgramos de etinilestradiol, por lo cual puede tener más efecto dependiente del estrógeno, que es cefalea, mastodinia, mastalgia y náuseas. Y asociado a eso, tiene una recirculación hepática bien importante, por lo cual puede ser hepatotóxico en algunas pacientes, y tiene efecto deleterio sobre el metabolismo de los carbohidratos, por lo cual si indicamos ciproterona y etinilestradiol en una paciente que tiene resistencia a la insulina por un síndrome ovario poliquístico, este puede empeorar. Clormadinona. La clormadinona tiene una gran ventaja, tiene poco efecto antiandrogénico, pero tiene efecto glucocorticoide y tiene efecto a través de un metabolito intermedio que se llama lopregnenolona, de mejorar la sensación de tristeza, porque en realidad no podemos hablar de depresión, que tiene algunas pacientes antes de la menstruación, fluctuaciones anímicas, les llamaría yo, y el efecto glucocorticoide tiene que ver con un efecto supresor endometrial de la COX, por lo cual mejoraría la dismenorrea. Ese sería el perfil de uso de la clormadinona. ¿Qué tenemos con el dienogés? El dienogés tiene una potencia antiandrogénica similar a la ciproterona, a pesar de ser un derivado de la testosterona, y con dienogés unido a 30 microgramos de etinilestradiol en monofásico o unido a valerato de estradiol en cuatrifásico, tendría la particularidad de mejorar el ciclo, de mejorar porque tiene un efecto endometrial, una supresión endometrial muy potente, por lo cual disminuye mucho el sangrado. Y se podría utilizar en combinación con 30 microgramos de etinilestradiol en ciclos continuos, es decir, no dejando descanso en el tratamiento de la endometriosis en los países donde no se dispone de dienogés solo. La drosperinona es un derivado de la espironolactona y como tal tiene un efecto bien interesante en el síndrome disfórico premenstrual y tiene una aprobación FDA para uso en síndrome disfórico premenstrual. ¿Okay? Entonces, bien interesante tenerlo pendiente. ¿Cuáles son las progestinas que tienen efecto androgénico? El levonorgestrel, pero el levonorgestrel tiene una ventaja sobre todas, que es su perfil de seguridad, por ser la progestina que más se ha utilizado en el mundo. Desogestrel con desogestrel hay que tener cuidado con la trombosis venosa, entonces en pacientes que tienen índice de masa corporal más de 30, o pacientes que son fumadores, o pacientes que tienen más de 35 años, habría que considerar el uso de desogestrel. Gestodeno también está dentro de los que tienen mayor riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, entonces
Siempre les invito a aplicar, además de los criterios de elegibilidad, lo que se llaman los marcadores subrogados. Siempre estar pendiente. ¿Dónde voy a estar yo muy pendiente de una paciente? Si tiene más de 30 de índice de masa corporal, pendiente. Si es hipertensa, controlada o no, pendiente. Si tiene dislipidemia, pendiente. Si fuma y fuma más de 15 cigarrillos al día, pendiente. Y si tiene más de 35 años, pendiente. La edad no es una contraindicación para uso de anticoncepción, la edad sola. Entonces lo que hacemos es ir sumando estos factores subrogados: presión arterial, índice de masa corporal, hábito tabáquico, dislipidemia, antecedentes, ¿ok? Y eso es lo que me va a hacer realizar una excelente prescripción. Unas palabras de anticoncepción y masa ósea en el caso de las adolescentes, que es el que nos tiene aquí reunidos. Artículos muchísimos. ¿Okay? Igual la presentación la estoy grabando para luego enviársela. Ahí están los estudios diversos, qué pasa con 30, qué pasa con 20, qué pasa con 35. Muchos estudios que están en el Contraception, hay mucho sobre esto, y nos planteamos unas controversias bien importantes. Después de utilizar un método anticonceptivo, ¿se recupera la densidad mineral ósea, sí o no? ¿El cambio que produce el anticonceptivo es arquitectural, lo que se llama la microarquitectura ósea, o es solamente un factor densitométrico? Hay evidencias que la densitometría, que la utilización, por ejemplo, de acetato de medroxiprogesterona incrementa el riesgo de fractura posmenopáusica. Es una pregunta. ¿Existe indicación de pedir densitometría en adolescentes que utilizan anticonceptivo? Queda como una controversia. Lo que yo sí les puedo decir es que las mujeres ganan su pico de masa ósea hasta los 19 años, inclusive algunos dicen hasta los 21, vamos a quedarnos hasta los 19. Entonces la invitación es a utilizar anticonceptivos con 30 de etilenoestradiol en las adolescentes. Evitemos utilizar 20. ¿Se puede utilizar 20? Sí. Y Flasoc en la última, que se los voy a mostrar ahorita, dice que podemos utilizar 20, pero si va a utilizar 20, tiene que ser muy incisivo en las recomendaciones de ingesta de calcio, tiene que ser muy incisivo en la indicación de ejercicio y tiene que ser muy incisivo en los no bebidas gaseosas, en los no dietas no adecuadas. Entonces, las últimas conclusiones, que no son nada nuevo, inclusive aparecen del 2012, es considerar anticonceptivos que tengan 30 de etilenoestradiol en las adolescentes. Y el levonorgestrel, como es un derivado de la testosterona, podríamos utilizarlo en pacientes que tienen una ganancia ósea inadecuada. Por ejemplo, una paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, le iría súper bien utilizar un anticonceptivo que tenga 30 de etilenoestradiol y que su progestina sea levonorgestrel, por ejemplo. Ok. Entonces, en conclusión, para adolescentes, utilizamos preferiblemente 30 de etilenoestradiol con la progestina que usted decida. Y recuerde que la progestina la va a utilizar de acuerdo al perfil de la usuaria. ¿Qué quiere la usuaria? ¿Quiere sangrar menos? ¿Quiere efecto antiandrogénico? ¿Quiere no tener fluctuaciones de humor? ¿Quiere no tener sangrado intermenstrual? ¿Quiere simplemente estar en amenorrea? Entonces, usted tiene que crear la necesidad en la usuaria, porque recordemos que muchas de las cosas que van de la mano del ciclo menstrual se consideran normales, entre comillas. Tener dolor se puede considerar normal. Sangrar 8 días se puede considerar normal. Utilizar menos de 6 toallas sanitarias por día se puede considerar normal. Pero ¿qué tal si nosotros vendemos la necesidad? Vendemos en el sentido estricto médico, lo digo. Es decir, preguntarle a la paciente, si sangra 6 días, lo cual es normal, porque es normal hasta 8, ¿cómo te sentirías sangrando 2? Si utilizas 6 toallas sanitarias por día, lo cual es normal, preguntarle qué tal se sentiría utilizando 2 toallas sanitarias o simplemente no utilizando protección sanitaria. Si tiene cambios de humor, lo cual se puede considerar normal por estar en esos días, ¿qué tal ofrecerle estar con un ánimo equilibrado durante todo el ciclo? Y si tiene acné o aparición de vello o simplemente ese acné que llamamos premenstrual, ¿qué tal ofrecerle la oportunidad que ese acné ya no aparezca? Entonces nosotros creamos la necesidad en la paciente y de acuerdo a eso le indicamos la progestina que más le convenga. Una progestina de primera generación, no hay de primera ya disponible en muchos países, de segunda como levonorgestrel o de tercera como desogestrel, gestodeno, norgestimato, o de cuarta, donde incluimos drospirinona, clormadinona, acetato de nomegestrol y dienogés. Entonces todo eso se basaría en la asesoría anticonceptiva. En Flasoc tenemos
algunas conclusiones, y la conclusión, la voy a dejar, es que sugiere utilizar anticonceptivos con 30 de etiliestradiol para una correcta ganancia de masa ósea, o 20 podría ser, pero siempre con una recomendación muy precisa de ingesta de calcio, actividad física y dieta equilibrada. Lo cual sabemos, los que trabajamos con adolescentes, que es un poco difícil. ¿Qué pasa con el acetato de medroxiprogesterona de depósito? Si utilizamos acetato de medroxiprogesterona de depósito, se sabe, reconocido, que tiene un efecto deleterio en el pico de ganancia de masa ósea. ¿Cuál es la ventaja? Que al suspenderlo se recupera en un año. ¿Okay? Entonces, si tiene una necesidad intrínseca de utilizar acetato de medroxiprogesterona en un adolescente, utilícelo porque ya va a recuperar su masa de ganancia ósea. Si es lo único que tiene para utilizar. Pero si tiene otro método anticonceptivo, el consejo es que no utilice acetato de medroxiprogesterona en un adolescente, sino otro método. Ahora bien, y es bien cierto, ¿quién pierde más hueso? ¿La que utiliza acetato de medroxiprogesterona de depósito o la que se embaraza? Y la respuesta es la que se embaraza. Entonces, también esa misma premisa la utilizamos para trombosis venosa profunda. ¿Quién tiene mayor riesgo de hacer una trombosis venosa profunda? ¿La que se embaraza o la que utiliza anticonceptivos con progestinas de segunda generación? La respuesta es la que se embaraza. Entonces, sí o sí, utilizar anticoncepción va a tener menos riesgo que embarazarse en una adolescente. Aquí lo que les dijo, que se ha utilizado inclusive acetato de medroxiprogesterona en adolescentes que tienen parálisis cerebral infantil, es decir, que no hacen actividad física y también logran recuperar su masa ósea posterior a dejar la anticoncepción. Entonces, es bien interesante esto de el acetato de medroxiprogesterona, que se le ha tenido algo de respeto respecto al pico de ganancia de masa ósea, pero pareciera que se recupera sí o sí el pico de ganancia después del uso, después de la suspensión de la anticoncepción. Ok, entonces queremos huesos sanos, utilicemos 30 de etiliestradiol, siempre con recomendación de actividad física e ingesta calórica. ¿Y qué pasa con el peso? Bueno, aquí voy a ir simplemente a la conclusión, todos los estudios son concluyentes con esto, y la conclusión es, no existe relación entre anticoncepción hormonal oral y ganancia de peso. Sí existe relación entre anticoncepción parenteral y ganancia de peso, entiéndase, implante o inyectables. ¿Cuánto es la ganancia? 5 kilos. Más de 5 kilos no tiene nada que ver con la anticoncepción. Recordemos que los esteroides sexuales son esteroides anabolizantes, por lo cual el efecto del anticonceptivo sobre el apetito es aumento del apetito. No llega a ser hiperfagia, pero sí, por ser un esteroide anabolizante, va a aumentar el deseo de comer. Entonces, todo depende de cómo la paciente conlleve su ansiedad, que no se haga atracones, que no haga hiperfagia. Entonces, eso es lo que debemos recomendar. Anticoncepción de emergencia debe estar disponible para todas las adolescentes. Lo nuevo que le puedo decir a anticoncepción de emergencia es que la anticoncepción de emergencia, el pronunciamiento de la OMS respecto a la anticoncepción de emergencia se ha dilatado un poco por la pandemia, pero les puedo decir que la anticoncepción de emergencia va a pasar a ser un método anticonceptivo. ¿Okay? Entonces, eso que decíamos, me incluyo, que la anticoncepción de emergencia no era un método anticonceptivo, que la anticoncepción de emergencia pierde eficacia cuando se utiliza con mucha frecuencia, pues la OMS no los va a echar al suelo con evidencia, por eso debemos mantenernos actualizados y esta instancia es parte de eso. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice ahora que la anticoncepción de emergencia es un método anticonceptivo. Los LAR. Métodos anticonceptivos reversibles de largo alcance. Allí incluimos los implantes y los dispositivos intrauterinos. Esos son los LAR. Debe ser la primera opción para los adolescentes. ¿Okay? No previenen contra las infecciones de transmisión sexual, pero sí previenen un tema que es muy frecuente con las adolescentes, que es la no adherencia al método. Entonces, ¿a quién le podemos indicar un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel? A todas. Tengan o no tengan hijos, no hay contraindicación de utilizar un DIU liberador de levonorgestrel. En la mayoría de los países solamente tenemos el Mirena, que es el dispositivo de 52 miligramos, y hay un dispositivo de 13.5 que se llama Quilena acá en Chile, que el uso es para 3 años y es mucho más pequeño.
¿ok? En otros, anteriormente, aquí había uno que se llamaba Jaidez, lo sacó Quilena del mercado, igual es del mismo comercializador, pero tendríamos solamente Mirena y Quilena. O sea, tenemos solamente dos endosectivos de utilización para todas las adolescentes, pueden ser nulíparas, no hay ningún tipo de problema, y también para otros usos, porque sabemos que el endosectivo tiene usos no contraceptivos, que son usos médicos. Por ejemplo, para el sangrado uterino anormal por adenomiosis, o por miomatosis, o por hiperplasia endometrial, lo que llamamos el SUA-M, el SUA-A o SUA-L. Y el implante subdérmico con etanogestrel o implante subdérmico con medroxiprogesterona, que es el Implanon o el Yadel, el cual puede ser utilizado en adolescentes sin ningún problema. Entonces, eso es lo que se llama los LAR, anticoncepción reversible de largo efecto, que debería ser la primera línea de uso en las adolescentes. Lo que hay es que simplemente hacer asesoría anticonceptiva. También podemos incluir en los LAR los dispositivos con cobre, té de cobre multiloa, que también se pueden utilizar en adolescentes independientemente de su edad. Son criterios OMS o CDC 2, es decir, que los riesgos son menores que los beneficios, o mejor dicho, los beneficios superan a los riesgos. Todos los LAR son categoría, por lo menos el implante es 1, los dispositivos son 2 simplemente porque para la inserción hay que estar capacitado. Entonces los invito a utilizar LARCs en adolescentes. Dispositivos de cobre, dispositivos liberadores de levonorgestrel o implantes subdérmicos. Eso va a beneficiar la adherencia al método y obviamente aleja un embarazo no planificado en un adolescente, que sabemos las consecuencias que derivan de ello. Ok, bueno, luego de esta diapo, cuando ella decida avanzar, hay algo que se llama anticoncepción post-evento obstétrico, que es algo muy importante también en las adolescentes, y es indicar anticoncepción en nuestras adolescentes en las 24 primeras horas después de un evento obstétrico. ¿Qué anticoncepción indicamos en las adolescentes post-evento obstétrico? LARCs. Entonces, un adolescente posterior a un aborto se le puede insertar un dispositivo intrauterino, se le puede con cobre o medicado con levonorgestrel, o se le puede colocar un implante subdérmico sin ningún problema en las primeras 24 horas post-aborto. Y en las 24 horas post-parto, lo mismo, se le puede indicar un anticonceptivo, un dispositivo intrauterino, que se puede colocar inclusive tras cesárea. Se le puede indicar también un implante subdérmico en las primeras 24 horas después de su parto vaginal o por cesárea. Entonces, lo está preconizando la Organización Mundial de la Salud para prevenir lo que se llama la recurrencia del embarazo en adolescentes no planificado, que es utilizar, es extensivo a todas las mujeres, pero en las adolescentes es bien pertinente utilizar anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, entiéndase como un evento obstétrico, un aborto o un parto. Allí tenemos, todos los conocen, el Mirena o el Quilena o Jaidez en algunos países. Los requisitos para la colocación de un implante, de un dispositivo intrauterino medicado, siempre consejería, siempre examinar, siempre descartar que no haya infección por clamidia o neisseria con una especuloscopía. No está ni siquiera descrito el screening, solamente en pacientes de alto riesgo para clamidia se indica el screening. Y no se indica profilaxis con antibiótico para la inserción de un dispositivo. Complicaciones, expulsión, se expulsa efectivamente más en las nulíparas que en las que tienen partos, perforación, que tiene que ver con la técnica, y tenemos una gran ventaja con el Mirena, que con el Mirena no tenemos que estar haciendo mediciones de distancia fondo-DIU, sea del fondo uterino o del fondo de la cavidad endometrial, porque esté donde esté va a tener su efecto. Entonces, es una gran ventaja. Usted le coloca un Mirena o un Quilena o un Jaidez a una paciente y le va a hacer la ecografía simplemente para saber que está dentro del útero, no para saber qué distancia hay dentro del fondo al dispositivo. Mirena se ve mejor en ecografía tridimensional, pero también deja una sombra acústica que permite verlo. Y con Jaidez o con Quilena tenemos una gran ventaja, que le colocaron un anillo de plata en la punta y es muy ecorrefringente, entonces la medida, saber dónde está, es muy fácil. Recuerden que no es necesario hacer medidas de distancia fondo-DIU en los endosectivos. Contraindicaciones, bueno, las contraindicaciones que tienen los dispositivos: endometritis, aborto, distorsiones de cavidad endometrial o que tenga alguna alteración mülleriana, infecciones genitales sobre todo del cuello, o que tenga un sangrado uterino anormal de causa no determinada. Evidencia, muchísima.
¿Podemos colocar dispositivos intrauterinos en mujeres sin hijos? Sí, sí y siempre sí, inclusive una T de cobre. Implantes subdérmicos, Implanon o Yadel, lo que deciden, 3 o 5 años, 5 para Yadel o 3 para Implanon. Todas pueden ser usuarias, no hay límite de peso, ¿ok? Olvídense lo del IMC. Así sea una super obesa, tiene indicación de implante. Ya se sabe que los implantes no tienen pérdida de la eficacia con el índice de masa corporal. Recomendaciones con los implantes: la paciente tiene que saber que va a tener sangrados inesperados, que es como la forma correcta de llamarlos sangrados con la anticoncepción. Sangrado inesperado, el 80% va a estar en amenorrea, pero el 20% va a tener sangrados inesperados, por lo cual debe decírsele. La colocación súper sencilla, se modificó la colocación del Implanon recientemente, hace aproximadamente 18 meses, ya no se coloca en el pliegue bicipital, sino 1 centímetro por arriba del pliegue bicipital, porque se sabe que los que han migrado es porque se colocaron en el pliegue bicipital. Solamente eso. En pacientes con trastorno psiquiátrico se puede colocar en la espalda, en el omóplato, si se lo ha tocado anteriormente. Pero si la paciente psiquiátrica ha tenido un implante y no lo ha tocado, pues se lo podemos colocar en el brazo. Siempre en el brazo menos diestro. Si es derecha en el izquierdo y si es izquierda en el derecho. La única consideración con esto. ¿Puede tener aumento del apetito? Sí, por ser un inductor del metabolismo como son los esteroides sexuales. ¿Cuánto puede aumentar de peso una paciente que sea inherente al implante? 5 kilos. Más de 5 kilos no depende de ella. Cuando el sangrado está aumentado, recuerden que para anticoncepción evaluamos el sangrado en 3 meses. Entonces, ¿qué se dice aumentado? Si tiene más de 24 días de sangrado en 3 meses, está sangrando más de lo que corresponde. Entonces, ¿qué hacemos allí? Para el implante, utilizamos una hormona similar a la que tiene el implante. Recordemos que es de segunda generación, el etonogestrel, entonces yo le daría levonorgestrel o desogestrel como un POP por 3 meses, ¿ok? Que es para ocupación de receptores. Con el endoceptivo, ¿cómo se mejora el sangrado uterino anormal y sangrado uterino anormal y iatrogénico por la clasificación de Palcoin? ¿Cómo se mejora un SOAI de un Mirena? Con doxiciclina o con tamoxifeno. ¿Ok? Son las evidencias que hay actualmente, o con AINE, pero el AINE es simplemente mientras se está usando. Se ha visto que con tamoxifeno y con doxiciclina el sangrado mejora por más largo tiempo. Y cuando no hay mejoría del sangrado con los implantes utilizando un POP por 3 meses o con el Mirena utilizando doxiciclina o tamoxifeno, lamentablemente hay que retirarlo si la paciente no tolera el patrón de sangrado. Ok. Ventajas de los LAR, ya lo sabemos. Anticoncepción post-evento obstétrico, les acabo de hablar de eso. Los parches, yo no utilizo parches, primero es los que mayor riesgo tromboembólico tienen y tromboembolismo pulmonar, entonces no lo utilizo. Y pues en nuestros países que son tropicales, utilizar un parche significa que se despegue y cada vez que se despega hay que recolocarlo y eso cuesta dinero. Y aquí sí hay una limitación de uso por el peso, que es que cuando pesan más de 90 kilos no se deben utilizar parches. Ok, hablemos un poco de ovario poliquístico. Ovario poliquístico, ¿por qué? Porque es un tema muy interesante en los adolescentes. ¿Anticoncepción en ovario poliquístico? Sí. Yo traigo esto porque quiero que veamos esta conclusión que está aquí en el último consenso de ovario poliquístico para adolescentes. Y yo quiero que entendamos esto de una vez por todas. Está aquí. 35 microgramos de tioestradiol y ciproterona no debe ser considerado la primera línea en anticoncepción hormonal oral para adolescentes con ovario poliquístico. Entonces, pendiente con eso. No utilizamos ya ciproterona como tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico. Utilizamos una progestina antiandrogénica de otro tipo, pero la ciproterona no está. ¿Por qué? Por los efectos adversos como el tromboembolismo, los riesgos tromboembólicos. Y este es el consenso, está en el Fertility y Sterility del 2018 y eso está consensuado. Para que se publique allí, debe estar consensuado. Entonces, ojo con eso, con la indicación de ciproterona para tratamiento de ovario poliquístico en adolescentes, y yo lo extrapolaría también a la mujer en edad reproductiva, teniendo otras moléculas que van a tener mejores efectos secundarios, dejemos de utilizar ciproterona. Eventos tromboembólicos, aquí palabras cortas. Si la paciente tiene factores subrogados, pensar en eventos tromboembólicos. Más de 35 años, ojo. Fumadora más de 15, ojo.
más de 30 de IMC, ojo. Antecedentes personales de tromboembolismo pulmonar, contraindicación de estrógeno. Antecedentes familiares, ojo también. Es lo que llamamos marcadores subrogados. La progestina que menos efecto tromboembólico tiene, levonorgestrel. La progestina que más efectos tromboembólicos tiene, las de tercera generación. Se incluyen gestodeno, se incluyen drosperinona y gestodeno y norgestimato también. Pero bueno, de las más usadas, gestodeno y clormadinona. Ok. Importante. El riesgo tromboembólico disminuye con el uso, por lo cual el time holiday o el tiempo de vacaciones de la anticoncepción es una mala técnica de uso. No le recomendemos a ninguna paciente descansar de la anticoncepción. Utilice su anticonceptivo siempre, así no tenga relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir regularizar el ciclo y disminuir la incidencia de cáncer de ovario, de cáncer de colon y de cáncer de endometrio. ¿Qué nuevo hay para anticoncepción? Varias cosas. Anillos de anticonceptivos que tienen moduladores de los receptores de andrógeno, de progesterona, perdón, cuyo nombre es el ulipristal. Con ulipristal venía prometiendo mucho, inclusive el ulipristal para el tratamiento de miomatosis, acá en Chile se llama ESMIA, y tiene un warning del FDA por una hepatitis fulminante que produjo que terminó en trasplante hepático. Entonces ahorita el ulipristal lo tenemos como esperando a ver qué va a pasar, pero era un buen medicamento. Ahora, eso es para tratamiento de miomatosis porque las dosis eran muy altas y se usaba por 3 meses, pero en anticoncepción en anillo parece que como método anticonceptivo promete. Cosas nuevas. Cosas nuevas, ahí está el anillo con ulipristal, el uso de el estrógeno fetal que se llama estertol en anticoncepción va a ser lo más parecido a los estrógenos naturales. Entonces el uso de estertol con una progestina va a ser la anticoncepción más cercano a lo ideal que vamos a tener y ya está en fase 2. La tecnología multipropósito, que es utilizar anticonceptivos hormonales con antirretrovirales. Entonces, prevención de embarazo y prevención de HIV-Sida. Entonces ya hay un anillo circulando que tiene tenofovir y es un anillo de levonorgestrel. La utilización de ciclooxigenasa como anticoncepción de emergencia, no solamente hormonal, sino también la utilización como anticoncepción de emergencia. Entonces, bien prudente tener pendiente que hay otras cosas que se van a poder utilizar como anticonceptivos. Ok, yo creo que ya estamos por terminar para hacerles una conclusión. Ok, inhibidores de la proproteína convertasa 5 y 6, que son otros mecanismos anticonceptivos no hormonales. Entonces, parece prometer en aquellas pacientes que tienen contraindicación de uso de hormonas, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer o cualquier cáncer que sea hormonodependiente, y la incidencia que pueden tener algunas progestinas en la formación de hueso. Entonces, ¿qué tal que además de darle 30 de tinestradiol en el adolescente, utilizamos una progestina que pueda promover el depósito de hueso o lo que se llama el pico de ganancia de masa ósea? Entonces, súper interesante, cosas que van a venir, ¿ok? Unas palabras acerca de ciclo extendido. Yo soy ciclo extendido lover, me encanta utilizar ciclo extendido. No es necesario tener presentaciones de ciclo extendido, simplemente dar consejería a la paciente que tome el anticonceptivo sin descanso, que elimine el placebo si está en un esquema 21+7, o que no tome el descanso si está en un esquema 21/7. El esquema más cercano al ideal es el 84, ni siquiera 7, yo utilizo 84/4, que es 4 blisters de 21 y solamente descansa 4 días. Eso va a hacer que la paciente tenga 4 sangrados por deprivación, sabemos que no tiene regla, 4 sangrados por deprivación al año, lo cual va a permitir tiempo útil, lo cual va a permitir menos utilización de protección sanitaria y lo cual va a permitir preservar la masa eritrocitaria. Ok, entonces, esa sería la conclusión. Fíjense, para concluir, yo tengo un adolescente que viene a buscar un método anticonceptivo. Pregúntenle, ¿qué quieres del método? No embarazarme. Perfecto. ¿Cómo están tus reglas? Sangro 6 días. ¿Quieres sangrar menos o quieres quedarte sin regla? Van a obtener una respuesta. ¿Tienes dismenorrea?
¿Sí o no? La dismenorrea es leve, moderada o severa. ¿Es primaria o secundaria? Eso se encargan ustedes de averiguarlo. ¿Tienes cambios cíclicos del humor? ¿Tienes alguna de las siguientes cuestiones? Acné en la espalda, acné en el pecho, acné en la zona T, poros abiertos, seborrea en el cuero cabelludo, caída del cabello, para ver si tiene un hiperandrogenismo, que no necesariamente tiene que ser un SOP. Entonces, basado en eso, usted escoge el método anticonceptivo. Entonces, usted tiene que decidir, ¿quiere 20 de ethinylestradiol o quiere 30 de ethinylestradiol? ¿Quiere valerato de estradiol o quiere 17 beta-estradiol? Si usted escoge 20 de ethinylestradiol, usted tiene que tiene que saber que tiene dos probabilidades de uso de progestina, clormadinona o drosperinona. Y tiene que reconocer que el esquema de los de 20 por solicitud de la OMS tiene que ser 24 más 4. Es decir, 24 píldoras activas con 4 de placebo. Aún en algunos países, incluye Chile, hay 21 más 7 con 20. Yo no lo prescribo porque sería ir contra las directrices de la OMS porque hay muchas ovulaciones de escape. Entonces, quiero que se queden con la idea que si escogen 20 de ethinylestradiol, va a ir con clormadinona o con drosperinona en esquema 24 más 4. Si quieren usar 30, tienen toda la gama de progestina. Y todas en esquema 21/7, que es sin placebo, o 21 más 7, que es con placebo. Tienen entonces levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, clormadinona, drosperinona, dienogés. Si no quieren utilizar ethinylestradiol, en otros países del mundo hay otra molécula que es 17 beta-estradiol. El 17 beta-estradiol viene con NOMAC, acetato de nomegestrol, en esquema 24 más 4. ¿Okay? Y también tenemos valerato de estradiol, que el valerato de estradiol viene solamente con dienogés en esquema cuatrifásico. En todos los países del mundo, este esquema cuatrifásico de dienogés valerato de estradiol se llama Claira. Ahora bien, si la paciente tiene contraindicación de uso de estrógeno, usted tiene los POP, Pill Only Progestin, que puede ser desogestrel, levonorgestrel o drosperinona. Desogestrel, levonorgestrel como POP son 28 píldoras activas sin descanso. Recordar que aquí sí es muy importante la hora de toma porque puede hacer ovulaciones de escape. O drosperinona, que es lo que actualmente llamamos DOPE, que viene en esquema 24 más 4. Entonces, cuando utilizan POP con drosperinona van a menstruar porque tienen 4 días de placebo. Entonces, usted lo que tiene que escoger la progestina y el estrógeno, perdón, y la concentración 20 o 30 y le une las progestinas de acuerdo a la característica de las pacientes. Eso sí, si quiere anticoncepción hormonal oral. Pero ¿qué tal que ella quiera un LAR? ¿Qué es lo que usted le debe promover? Entonces, puede ser un dispositivo intrauterino medicado, puede ser un dispositivo intrauterino con cobre, que algunos ya lo incluyen dentro de los medicados. Hay una clasificación que habla de DIU medicado con cobre o con levonorgestrel y de uno medicado que sería el azadelipe. Pero bueno, las clasificaciones anteriores aún hablan de DIU medicado y no medicado, y en los no medicados está los que tienen cobre. ¿Puede utilizar un DIU en una adolescente? La respuesta es sí. Puede indicarle un implante de 3 o 5 años, Implanon, etonogestrel o Yadel medroxiprogesterona, sin ningún problema. Siempre hacer la asesoría anticonceptiva de acuerdo al patrón de sangrado. Tienen que darle las recomendaciones del patrón de sangrado, que es un sangrado inesperado. ¿Cuándo se debe preocupar o cuándo no se debe preocupar? ¿Cuándo se evalúa una paciente que se le indica anticoncepción? 3 meses, porque el patrón de sangrado usted lo va a evaluar en 3 meses, que es que no sangre más de 24 días en 3 meses, sin importar la forma que ocurra el sangrado. Asociado a eso, dele recomendaciones nutricionales, porque va a tener aumento del apetito. ¿Por qué? Porque son esteroides sexuales y son anabolizantes. Asociado a eso, indíquele protector solar. Sabemos que el ethinylestradiol es fotosensibilizante y por lo cual puede producir cloasma o manchas en la cara. No es el anticonceptivo, es el sol. Entonces, indíquele protección solar. ¿Ok? Y hágale siempre la recomendación al adolescente de utilizar anticoncepción dual. ¿Qué es anticoncepción dual? Un anticonceptivo oral, perdón, un anticonceptivo hormonal o un anticonceptivo o una T de cobre, lo que ella decida, junto a un preservativo siempre y por siempre. No solamente para tener eficacia de 100% en anticoncepción para no embarazarse, sino para evitar los embarazos no planificados. Bueno, allí están mi correo, si necesitan algo. Igual la presentación está grabada y la voy a enviar a
doctora Anabel, para que se las comparta a ustedes o las comparta en los enlaces que tengan ustedes en el hospital. Para mí, un súper placer haber estado acá y siempre voy a estar a la orden, pues los que no estamos en Barquisimeto o no estamos en Venezuela, tenemos nuestro Antonio María Pineda tatuado en el corazón, pero en lo más profundo del corazón. Les envío un abrazo y fuerza para ustedes y bueno, siempre se les recuerda y se les aprecia muchísimo.